Vamos a hablar sobre la genética del comportamiento. Los cambios en los genes afectan el comportamiento y la conducta del ser humano. Pero esto no quiere decir que se ha heredado. No. Lo que se hereda es la información genética. Esa información genética se encuentra almacenada en los cromosomas que están en el núcleo de las células germinales, o sea, los óvulos y los espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa información genética y además aquellas instrucciones codificadas se transmiten a la siguiente generación por medio del ADN. Vamos a hablar de los cromosomas. Los cromosomas se pueden ver en un microscopio, pues ellos se encuentran en el núcleo de la célula. Tienen forma de bastones. Están compuestos por ADN y por algunas proteínas. Cada especie de los seres vivos tiene la misma cantidad de cromosomas. En el caso de los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. Cuando se estudian las relaciones entre genes y comportamiento, es como si lo comparáramos con el comportamiento de un individuo y de un mutante. Si recordamos lo que era la mutación y lo que era un mutante, nos acordamos que era un individuo que tenía un genoma alterado con respecto al genoma de referencia de su especie. Estas se llaman diferencias genéticas. Y para hacer estos estudios se usan diferentes estrategias. Dentro de esas estrategias se usa el QTL, que significa locus de rango cuantitativo. El QTL lo que hace es estudiar un fragmento del ADN que tendrá un rasgo cuantitativo diferente en el fenotipo de una población. Para seguir hablando sobre las diferencias genéticas, vamos a dar un ejemplo de mutación que lo presenta una mosca de la fruta que se llama Drosophila melanogaster. Ella presenta rasgos mutantes, como podemos ver en la imagen que tenemos acá. Hay algunas de estas mosquitas que presentan mutaciones en sus ojos, en el tamaño, en el color, tanto en el cuerpo, en las alas también, como lo podemos ver acá. La molécula del ADN es una secuencia de unidades que está formada por dos hebras. Estas hebras son complementarias, se encuentran torcidas como formando una escalera en espiral. Cada una de estas hebras mantiene una secuencia de nucleótidos que tienen como bases la adenina, la timina, la guamina y la citosina. Cada peldaño de esta escalera contiene fosfatos y azúcares que están unidos químicamente por bases. Las dos hebras forman como una doble hélice. Toda la molécula del ADN está formada por genes. Estos genes son llamados histrones. Los histrones están compuestos por dos partes, que son los intrones y los exones. Los intrones son segmentos de la secuencia del ADN que están activos y ellos lo que hacen es intercalarse con los exones. Los exones son bloques de la secuencia del ADN también que están intercalados con los intrones, pero se encargan de codificar las proteínas. Las secuencias de bases del ADN no codifican genes, pero sí codifican las secuencias de aminoácidos. Las proteínas son macromoléculas que tienen cientos de miles de aminoácidos. Sus funciones son varias, pueden ser transportadoras o pueden ser formadoras de músculo, formadoras de tejido, ¿verdad? Y realizan otras acciones también. Ellas producen enzimas y estas enzimas realizan procesos y reacciones químicas. Los seres vivos tienen alrededor de 20 aminoácidos. 10 de ellos son sintetizados en la célula y el resto se absorben a través de los alimentos. Existen proteínas que se llaman enzimas. Estas lo que hacen es acelerar la velocidad de una reacción química dentro de la célula. Además, descomponen los alimentos, son catalizadores, pueden coagular la sangre para no desangrarnos, entre otras cosas. Apareamiento de los pares bases. Bueno, esto es esencial para la replicación genética. La parte base del nucleótido, si recordamos, contenía azúcares y fosfatos. Y estos azúcares y fosfatos contenían además adenina, citosina, timina y guanina. Entonces, resulta que
Se forma un grupo químico cuando tenemos la adenina y la guanina juntos y estos se llaman purinas. Y se forma otro grupo químico cuando tenemos la citosina y la timina juntas y esto se llama primidinas. Okay. Dentro de la doble hélice, la adenina se aparea con la timina y la citosina con la guanina. Entonces, si se conocen los nucleótidos de una hebra, se van a conocer los de la secuencia de la otra. Las células crean proteínas por medio de dos procesos que son la transcripción y la transferencia. El proceso de transición sucede dentro del núcleo de la célula. Entonces, cuando la célula necesita una proteína, la secuencia de nucleótidos del ADN se copia al ARN, que es el mensajero. El ADN se convierte en un molde que genera nucleótidos que son necesarios para formar una molécula de ARN. El ARN, el mensajero, es similar al ADN, pero solo tiene una hebra en la escalera. Tiene además una base de uracilo en lugar de la timina que tiene el ADN. Dentro del ARN está el código genético que le dio el ADN y esto se expresa en codones. Ahora vamos a explicar el proceso de traducción. Con este proceso ya logramos terminar la producción de la proteína que requiere la célula. Entonces empezamos diciendo que ya el ARN está formado gracias al proceso de transcripción anterior, ¿verdad? Entonces ya está formado y sale del núcleo. Viaja llevando dentro su código genético, ¿verdad? Que copió del ADN. Viaja hasta el citoplasma. Dentro del citoplasma viaja hasta llegar a un ribosoma. Cuando llega a un ribosoma, ahí se enlaza con la secuencia de aminoácidos para poder formar la proteína. Ahora vamos a tratar de terminar de definir la estructura de la proteína. Cada una de estas proteínas ya formadas contiene cantidades diferentes de aminoácidos. Pueden contener hasta 300 aminoácidos, pero para que una proteína tenga 300 aminoácidos se ocupan de 1000 nucleótidos. De esos 1000 nucleótidos, 100 se utilizan para dar la señal promotora que da inicio al proceso de transcripción. En los genes está la información genética para realizar diferentes procesos. Cuando se recombinan los genes, se da un intercambio de material hereditario mediante la meiosis, formando así un nuevo ADN a partir de dos secuencias distintas de sus progenitores. Esta recombinación, ¿verdad?, se puede calcular con la fórmula 2N, donde N es el número de pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces, en la raza humana, si se aplica esta fórmula, se daría como resultado más de 700 millones de combinaciones. Bueno, entonces ya terminamos el video sobre la genética del comportamiento. Espero que haya estado sencillo de entender. Mi nombre es Yasmin Yazbek.